Buenos días, chicas. Bueno, a ver, voy a intentar volver a repasar los ejercicios, ¿vale? Este vídeo, aunque pueda ser un poco repetitivo, ¿vale? Este primer ejercicio consiste en calcular el número de átomos que hay en, en cierta cantidad de sustancias. ¿De acuerdo? Entonces el apartado A dice, calcula todos los átomos que hay en un mol de agua, H2O. Cuando dice todos los átomos, quiere decir que calculemos todos los átomos de hidrógeno junto a todos los átomos de oxígeno, ¿vale? Dice todos porque se refiere a los de hidrógeno y de oxígeno. Conceptualmente, un mol de cualquier cosa, de cualquier sustancia, un mol en número es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Entonces, cuando tenemos un mol de agua, tenemos un mol de moléculas de agua, porque el agua es un compuesto y los compuestos, ¿vale? Están formados por moléculas. Con lo cual, como veis ahí, multiplico el número de Avogadro por el número de moles, que es 1, y por 3, porque resulta que una molécula de agua tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. En el segundo caso, nos piden que calculemos en el apartado B todos los átomos de hidrógeno que hay en 1,3 moles de amoníaco. Ahora no nos piden todos los átomos, por lo tanto los de nitrógeno no nos interesan, solo nos interesan los de hidrógeno. Y en una molécula de amoníaco hay 3 átomos de hidrógeno. Entonces, para calcular todos los átomos que hay, multiplicaremos el número de Avogadro por el número de moles de amoníaco, 1,3, por 3, que es el número de átomos de hidrógeno que hay, ¿vale?, en una molécula de amoníaco. Y en el apartado C, ¿de acuerdo? Como no tenemos moles, tenemos gramos, o sea, la masa, nos piden la masa, no el número de átomos. Nos piden la masa de 0,75 moles de oxígeno gaseoso, pues entonces tenemos que utilizar las masas moleculares. ¿Vale? Hablo de masas moleculares porque el oxígeno gaseoso tiene una fórmula que es O2, es decir, una molécula de oxígeno contiene 2 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Es precisamente la masa molecular la que nos dice los gramos de un mol. ¿Vale? Entonces, nos dan la masa atómica del oxígeno, es decir, un mol de átomos de oxígeno son 16 gramos. Pero como nos interesa saber la masa molecular del oxígeno, no la atómica, pues tenemos que multiplicar esos 16 por 2, puesto que una molécula tiene 2, ¿vale? Nos sale que la masa molecular del oxígeno, ¿de acuerdo? Es, mira, ahí multiplico por 2, vale, es 32. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hacemos en este ejercicio? 0,75 moles de oxígeno, como cada molécula tiene 2 átomos, lo multiplicamos por 2 y obtenemos los moles, ¿vale?, de átomos. Bueno, este es otro camino posible, ¿vale? Podríamos haber calculado la masa molecular. Aquí lo que hace es calcular los átomos totales. Multiplicamos por 2 porque una molécula tiene 2 átomos. Entonces, como tenemos 1,5 mol de átomos de oxígeno y sabemos que un mol de átomos de oxígeno son 16 gramos, puesto que esa es su masa atómica, si lo multiplicamos obtenemos los gramos totales, que son 24. Vale, ejercicio 2. Dice, ¿cuántos gramos de fluoruro de sodio se necesitan para preparar 2,3 litros de una disolución de concentración 0,025 molar? Bueno, se trata de aprender el concepto de concentración molar, ¿vale? La concentración molar es el cociente de los moles de soluto, ¿vale?, entre el volumen en litros de la disolución. En este caso tenemos que hay 2,3 litros y que la concentración es 0,025 molar.
Eso significa que si yo multiplico el volumen por la concentración, obtengo los moles, ¿vale? Es decir, 0,025 por 2,3. Obtengo 0,0575 moles. La segunda parte es igual que el apartado C del ejercicio anterior. Quiero saber cuántos gramos son esos moles de fluoruro de sodio. ¿Vale? Aquí he elegido el camino de calcular la masa molecular. Una molécula de fluoruro de sodio tiene un átomo de sodio cuya masa atómica es 22,99 y un átomo de flúor cuya masa atómica es 18,99. Por lo tanto, la suma me da la 41,98, es la masa molecular. Un mol de fluoruro de sodio son 41,98 gramos. ¿Vale? Utilizando este factor, convertimos los moles a gramos, ¿vale? Y obtenemos 2,41, que esa es la solución. Muy bien. El ejercicio 3. Este es el más importante de todos los ejercicios que se os ha dado. Este es un ejercicio que sale siempre. Es muy básico y es importante que lo aprendáis. Se trata de convertir una concentración, para saber convertir porcentaje masa en molaridad, ¿vale? Entonces, es un proceso que se hace en el laboratorio continuamente, es algo que se hace a diario en un laboratorio de química, por eso es tan importante. Una disolución de un 2% en masa de glucosa, nos dan su fórmula, C6H12O6, tiene una densidad de 1,193 gramos mililitro y te piden que calcules la molaridad. Pues muy bien. Simplemente tenemos que saber los datos que nos da el porcentaje masa y tenemos que saber los datos que necesitamos saber para calcular la molaridad. Entonces, para calcular la molaridad necesitamos los moles de glucosa, puesto que es el soluto. Y necesitamos saber los litros de la disolución, ¿vale? Entonces, interpretar el porcentaje en masa significa que un 2% en masa de glucosa, que una disolución tenga un 2% en masa de glucosa, significa que en 100 gramos de esa disolución, 2 gramos son de glucosa. Lógicamente los otros 98 serían el disolvente, que normalmente es el agua. ¿Vale? Entonces, podemos utilizar ese dato precisamente para convertir los 100 gramos de disolución en litros de disolución y los 2 gramos de glucosa en moles de glucosa, y de esta manera podemos calcular la molaridad. Para convertir los 100 gramos de disolución en litros de disolución utilizamos la densidad de la disolución precisamente, ¿vale? Que relaciona masa y volumen. Como la densidad es igual a la masa partido por el volumen es igual a la masa partido la densidad. Si yo divido 100 gramos entre 1,193, que es la densidad, obtengo los mililitros de disolución, que luego puedo pasar a litros, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos hecho aquí. Obtenemos 83,8 mililitros, que es 0,84 redondeando litros. Por otra parte, para calcular los moles de glucosa necesitamos saber la masa atómica, la masa molecular a partir de las masas atómicas, ¿vale? Es decir, una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Por lo tanto, la masa molecular de la glucosa es 6 veces la masa atómica del carbono, más 12 veces la masa atómica del hidrógeno, más 6 veces la masa atómica del oxígeno. Eso nos da 180,18. Y dividiendo, vale, si dividimos la masa entre la masa molecular tenemos los moles, es decir, 2 gramos entre 180. Teniendo ya los moles que hemos obtenido, son 0,011, entre los litros que ya hemos obtenido, 0,084, tenemos la molaridad, 0,13.
El ejercicio 4. Este es otro ejercicio que es básico, otra cosa que se hace todos los días en el laboratorio, ¿vale? Entonces, dice, en el laboratorio se tiene un ácido clorhídrico comercial en cuya etiqueta pone que la densidad es 1,17 gramos y es de un 37% en masa. Se desea preparar medio litro de una disolución 0,3 molar. Calcula el volumen de disolución de ácido clorhídrico comercial que se debe tomar. Bueno, como veis aquí, la idea que debemos tener en la mente es que vamos a coger una cierta cantidad de ácido clorhídrico comercial más una cierta cantidad de agua y al final obtendremos una disolución de laboratorio. ¿Qué datos nos han dado? Pues que esa disolución de laboratorio es 0,3 molar y que el volumen es 0,5 litros. El agua nos da igual, ¿vale? Es algo que no nos han dado, pero realmente no nos importa, porque no nos lo piden en el ejercicio, pero lo podríamos calcular. Y que nos han dado también la concentración en porcentaje en masa del ácido clorhídrico comercial y su densidad. Bueno, ¿qué hay de común entre el ácido clorhídrico comercial y ácido clorhídrico de laboratorio? Pues que los moles de ácido clorhídrico puros son los mismos en ambas disoluciones. Esta es la clave. Entonces vamos a hallar la cantidad de moles que hay de ácido clorhídrico, ¿vale?, en el ácido clorhídrico laboratorio y después calcularemos qué volumen del ácido clorhídrico comercial contiene ese número de moles, ¿vale? Esa es la clave. Bueno, como tengo que es 0,3 molar y el volumen es 0,5 litros, pues saber el número de moles de ácido clorhídrico puro consiste en multiplicar ambas, 0,5 por 0,3, y obtengo 0,15 moles de ácido clorhídrico, es decir, en medio litro de una disolución de laboratorio cuya concentración es 0,3 molar, hay 0,15 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ahora necesitamos saber qué volumen del ácido clorhídrico comercial contiene 0,15 moles, ¿vale?, de ácido clorhídrico. Bueno, lo primero es saber cuántos gramos son, puesto que el porcentaje, la concentración la sabemos en porcentaje en masa. Y para eso usamos la masa molecular que hemos calculado del ácido clorhídrico. Hemos sumado una vez la masa atómica del hidrógeno más una vez la del cloro y nos da 36,46. Multiplicamos la masa molecular por la masa y obtenemos los gramos de ácido clorhídrico puros que hay, que son 5,47 gramos. Y ahora tenemos que utilizar el porcentaje en masa para saber, ¿de acuerdo?, qué masa de disolución comercial contienen los 5,47 gramos, ¿vale? Entonces, como sabemos que por cada 100 gramos de ácido clorhídrico comercial hay 37 gramos de ácido clorhídrico, pues con este factor podemos convertir los 5,47 gramos de ácido clorhídrico en gramos de ácido clorhídrico comercial y nos sale 14,78. 14,78 gramos de ácido clorhídrico comercial contienen 5,47 gramos de ácido clorhídrico puro, ¿vale?, que a su vez son 0,15 moles de ácido clorhídrico puro, que son los que habría en la disolución de laboratorio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo último que nos falta por calcular es qué volumen del ácido clorhídrico comercial contienen los 14,78 gramos de ácido clorhídrico puro, que es lo que nos interesa. Y entonces, como la densidad es igual a la masa partido por el volumen es igual a la masa partido por la densidad. Dividiendo la masa entre la densidad obtenemos el volumen, que son 12,6 mililitros, ¿vale? Es decir, del ácido clorhídrico comercial vamos a coger 12,6 mililitros y el resto hasta 500 va a ser agua, ¿vale? Bueno, ejercicio 5. Muy bien, el ejercicio 5 va de las propiedades coligativas. Entonces,
tiene que ver con el hecho de que cuando ponemos un sólido no volátil en un disolvente, hacemos que cambien sus propiedades. Dos de las propiedades es la temperatura de ebullición y de la temperatura de fusión. La temperatura de ebullición aumenta, es decir, el agua pura hierve a 100 grados. Si le echamos urea, que es un sólido no volátil, la temperatura a la que va a hervir ya no va a ser 100 grados, va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y la temperatura de fusión disminuye, es decir, el agua pura funde a 0 grados centígrados. Si le echas urea, funde a una temperatura inferior, ¿vale? A temperatura bajo cero. Para eso utilizamos el concepto de molalidad con L, ¿vale? La molalidad se define como los moles de soluto dividido entre los kilogramos de disolvente. Y entonces, la cantidad de temperatura que sube o baja se calcula muy fácilmente. Lo que baja la temperatura, ¿vale?, del punto de fusión se calcula multiplicando la constante crioscópica, que es un dato del problema, por la molalidad. La molalidad en realidad nos dan los gramos que podemos convertir a moles, ¿vale? Los gramos de soluto, y también nos dan los gramos de disolvente que los podemos pasar a kilogramos. De esta manera calculamos la molalidad multiplicándola por su constante crioscópica, nos dan 0,8 grados centígrados, es decir, 0,8 grados bajo cero es la temperatura a la que congelará el agua, la disolución de agua y urea. De la misma manera, multiplicando la constante bulloscópica por la molalidad, obtenemos lo que aumenta la temperatura de ebullición, ¿vale? Pues en este caso nos daría 0,2 grados. Por lo tanto, en vez de hervir a 100,0 grados, hierve a 100,2. Ya está. La presión de vapor pasa lo mismo, y como en el ejercicio anterior. Cuando se añade un sólido no volátil, como es también la glucosa, lo que pasa es que la presión de vapor disminuye. Es decir, el agua pura tiene una presión de vapor de 23,3 mililitros de mercurio, ¿vale?, a la temperatura de 25 grados centígrados. Si a esa temperatura añadimos glucosa, su presión de vapor va a disminuir, ¿vale? Tenemos dos posibilidades. En este caso, aunque ponga X sub S, debería poner X sub D, ¿vale? Que es lo que pongo en la explicación. Lo cambio la explicación, pero ahí no, es un despiste. Si multiplico la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro, obtengo la presión de vapor que tendría la mezcla, ¿vale? Hay un segundo camino para obtener esto. Si yo multiplico la fracción molar del soluto en lugar de la del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro, obtengo la cantidad de presión que va a disminuir. Con lo cual, sabiendo esto, solo tendría que hacer una resta, que es la presión de vapor menos lo que disminuye, y obtendría el mismo valor, ¿vale? Pero lo más fácil, el camino más rápido es el que he hecho en este ejercicio. Multiplicar la fracción molar del disolvente, ¿vale?, por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Cómo calculo la fracción molar del disolvente? Pues los moles de disolvente entre los moles totales, es decir, la suma de moles de soluto más disolvente. En números. Vale, como tengo gramos de glucosa, los gramos de glucosa a moles de glucosa. Para eso necesito la masa molecular de la glucosa y multiplico 6 veces la masa atómica del carbono, le sumo 12 veces la masa atómica del hidrógeno y le sumo 6 veces la masa atómica del oxígeno y obtengo 180, ¿vale? Los 7 gramos entre 180 me dan 0,039 moles, ¿vale?, de soluto de glucosa. Hago lo mismo con el agua. Tengo 75 gramos. Entonces, la masa molecular del agua es 2 veces la masa atómica del hidrógeno más una vez la masa atómica del oxígeno.
me da 18. Divido los 75 gramos entre los 18 y obtengo que hay 4,184 moles de disolvente. Por tanto, la fracción molar del disolvente será los 4 moles entre la suma de 4,184, ¿vale? Y 0,039, que da 4,203. Por tanto, la fracción molar de disolvente es 0,99. Multiplicando el 0,99 por 23,3 mililitros de mercurio obtengo 23,07 mililitros de mercurio. Como veis es menor. Es la presión total, ¿vale? La presión de vapor que tendría una mezcla de 75 gramos de agua y 7 gramos de glucosa, ¿vale? Repito, aunque a lo largo de todo el ejercicio está poniendo fracción molar sub S, es D, ¿vale? De disolvente, ¿vale? Luego lo cambiaré para que no os equivoquéis. El ejercicio 7 es calcula el número de electrones, protones y neutrones. Bueno, este ejercicio se explica muy fácilmente. Esta manera de simbolizar los átomos, por ejemplo, 17, 8O o 12, 6C o 237, 92U, ¿vale? Nos indica el número másico y el número atómico, ¿vale? En el caso del oxígeno, arriba hay un 17, eso significa que el número másico del oxígeno, de ese átomo de oxígeno es 17. Y el 8 que viene abajo es el número atómico, ¿vale? El número atómico, como estamos hablando de átomos, no estamos hablando de iones que tengan carga eléctrica, sino estamos hablando de átomos neutros. El número atómico me da el número de protones y también el número de electrones. Por otra parte, el número másico me da el número total de protones y neutrones. Por lo tanto, si al número másico le resto el número atómico, obtengo el número de neutrones, ¿vale? Entonces, para el oxígeno, el oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones porque su número atómico Z es 8. Y tiene 9 neutrones porque el número másico 17 menos el número atómico 8 da 9, ¿vale? Repitiendo los mismos cálculos obtendríamos el del carbono, que es 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Y el del uranio, 92 protones, 92 electrones y 145 neutrones. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, este es el ejercicio penúltimo, creo, ¿no? 8, 9, 10. Ah, no, nos faltan. Vale, el 8. Es muy sencillito. La masa atómica nos la pueden dar en tanto por uno o en tanto por ciento. Si utilizamos el tanto por ciento, tendremos que multiplicar la masa del isótopo, ¿vale? Por el porcentaje de abundancia de ese isótopo. E iremos sumando la de todos los isótopos, es decir, para el primer isótopo su masa por su porcentaje más la masa del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia más la masa del tercer isótopo por su porcentaje y lo divido todo por 100 y obtengo de esta manera la masa atómica. En este caso son los isótopos del oxígeno, pues sería la masa atómica del oxígeno. Vale, si nos hubieran dado al tanto por 1, hubiéramos multiplicado la masa atómica por el tanto por 1 del primer isótopo, más la masa atómica del segundo por el tanto por 1, más la masa atómica del tercero por el tanto por 1, y eso directamente me hubiese dado la masa atómica del oxígeno, sin necesidad de dividir por 100. ¿Vale? Entonces, si usamos el porcentaje, hay que dividir la suma total entre 100. Si utilizamos el tanto por 1, no hay que dividir por nada, sino hacemos la suma y ya está. ¿Vale? Ejercicio 9. Aquí se trata de aprenderos las dos fórmulas, que es la energía es igual a la constante de Planck H por su frecuencia F, y la segunda, que es la longitud de onda por la frecuencia, es igual a la velocidad de la luz. Vale, entonces, para calcular la energía solo tenemos que saber la frecuencia. Si nos dan la frecuencia, calculamos directamente su energía. Y a partir de la segunda, calculamos su longitud de onda. La segunda posibilidad es que nos den la longitud de onda. Entonces,
Si nos dan la longitud de onda, con la segunda ecuación calcularíamos su frecuencia y con la frecuencia calcularíamos la energía. Os recuerdo que h, que es la constante de Planck, no os la tenéis que aprender, os la voy a dar yo en el examen. Y c, que es la velocidad de luz, es otra constante, también os la doy yo en el examen. ¿Vale? Vale, el ejercicio 10 y último. Muy bien. He puesto 3 ejemplos, la de un átomo, la de un ion negativo y la de un ion positivo. En el examen os daré el número atómico en los 3 casos, ¿vale? Es decir, en el B os tendré que dar que Z vale 8 y en el C, que es el magnesio, tendré que daros el Z, que es 12, ¿vale? Para que así calculéis los electrones y con los electrones podéis hacer la configuración electrónica de cada uno. Podéis utilizar el método que queráis, el de la tabla periódica que he enseñado yo o el que enseñan todos los libros, ¿vale? Que es hacen el esquemita este de 1S, 2S y bueno, vosotros sabéis. Una vez que se ha escrito la configuración electrónica, tenemos que quedarnos con el último, el de la derecha del todo. En el apartado A es 3 de 3, en el apartado B es 2P6 y en el apartado C es 2P6, ¿vale? Si este último es una S, hay que dibujar una cajita. Si este último es una P, hay que dibujar 3 cajitas. Y si este último es una D, hay que dibujar 5 cajitas. En el caso del 3 de 3 es D, por eso he dibujado 5 cajitas. Y hay que ir dibujando el número de electrones que venga en el exponente. En este caso el exponente es un 3, pues tengo que dibujar 3 flechitas. Y hay que dibujarlas en base a 3 reglas. La primera, hay que dibujar primero las flechas que van hacia abajo. Cuando ya no te quede más remedio, se completan con las que van hacia arriba. La segunda regla, hay que dibujar las flechas siempre en la caja vacía que encontremos más a la izquierda, ¿vale? De manera que a medida que se van llenando, cuando no nos quede más remedio que no haya cajas vacías, empezaremos de nuevo por la izquierda a completar las cajas. Os recuerdo que en las cajas caben 2 flechas, una hacia abajo y otra hacia arriba. ¿De acuerdo? En este caso es fácil, son 3 flechitas, pues pongo la primera en la cajita -2, la segunda en la cajita -1 y la tercera en la cajita 0. El último lo he puesto en la cajita 0, ese es el que de ese electrón es el que doy los 4 números cuánticos. La n me lo da el número que multiplica la letra, en este caso es un 3 lo que multiplica la d, por lo tanto la n es igual a 3. La L me lo da la letra, ¿vale? Si la letra es una S, la L vale 0. Si la letra es una P, la L vale 1. Y si la letra es una D, la L vale 2. En este caso, como es una D, pongo un 2. El tercer número, M, me lo da la cajita. En este caso está en la cajita 0, pues M vale 0. Y el cuarto número me lo da la flecha. Si está hacia abajo pongo menos un medio. Y si está hacia arriba pongo más un medio, ¿vale? Como veis, no es muy difícil esto, ¿vale? En el primer caso, el último electrón tiene n igual a 3, L igual a 2, M igual a 0 y ms igual a menos un medio. Y en el segundo y tercer caso, como son 2p6, es lo mismo. En los dos casos n vale 2, m vale 1, L vale 1 y ms vale más un medio. Bueno, esto sería todo, chicos. Hasta luego.